5 políticos que fueron asesinados en público. Número 1, José Antonio Remón Cantera. 2 de enero de 1955. José Antonio Remón Cantera, presidente número 29 de la República de Panamá y primer mandatario emanado del ejército. Estaba al interior del hipódromo Juan Franco cuando 3 hombres armados se acercaron y comenzaron a dispararle frente a la mirada de todos los asistentes. El político, que llegó al más alto cargo en el país después de unas elecciones fraudulentas, falleció horas más tarde en el hospital. Rubén Miro, abogado e hijo de un juez de la Suprema Corte de Justicia, confesó estar involucrado en el crimen y haber actuado por órdenes de José Ramón Guisado, quien tomó el cargo de presidente a la muerte de Remón Cantera. Guisado fue condenado a prisión, mas nunca aceptó su culpabilidad. Miro, por su parte, desapareció después de ser secuestrado al salir de su trabajo. Número 2. John Fitzgerald Kennedy. Quizá el asesinato político más conocido de la historia. El 22 de noviembre de 1963, el Lincoln X-100 en el que el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y su esposa, Jackie, se transportaban durante una gira por Dallas, Texas, atravesó la Plaza Dilley rodeado por decenas de personas que se reunieron para ver pasar la comitiva. A las 12:30 horas tiempo local, 3 disparos alcanzaron el automóvil e hirieron al presidente. Entre la confusión, elementos del servicio secreto avanzaron a toda velocidad hasta el Hospital Parkland, donde una hora más tarde se anunció oficialmente la muerte del político demócrata. Lee Harvey Oswald, un empleado de almacén con ideas radicalizadas, fue señalado como el responsable del crimen. Sin embargo, las investigaciones nunca pudieron definir cómo es que logró asesinar a Kennedy. Si actuó solo o en compañía de otra persona y si agencias gubernamentales como la CIA estuvieron involucradas de una u otra forma. Número 3. Luis Carrero Blanco. 20 de diciembre de 1973. El almirante franquista y presidente del gobierno español Luis Carrero Blanco regresaba de haber acudido a misa en la iglesia de San Francisco de Borja cuando un auto explotó al lado de su Dodge 3700 GT. El vehículo del militar voló por los aires y cayó en la azotea de un edificio cercano al templo en el que minutos antes había tomado la comunión. Carrero Blanco, el inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández y el chofer José Luis Pérez Mojena murieron instantáneamente. Esa misma noche, una célula de la organización terrorista vasca ETA asumió la autoría del atentado. Según autoridades, los responsables fueron los integrantes del Comando Chiquia, Jesús Ugarramurdi, José Miguel Beñarán y Javier Larreategui. A pesar de las implicaciones políticas que el asesinato tuvo en España, no hubo grandes avances en las investigaciones. Tras la caída del franquismo, el caso quedó archivado y a los autores se les otorgó la amnistía republicana. Número 4. Luis Donaldo Colosio. 23 de marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio. Candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, terminaba un mitin en el Parque de Lomas Taurinas en Tijuana cuando un hombre se acercó a él y accionó un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho. El sonido de un disparo rompió con el ánimo festivo y la gente comenzó a buscar una respuesta mientras la canción, La Culebra, de Banda Macho se escuchaba en el lugar. Aunque el político, el contendiente más fuerte a ocupar la presidencia en el sexenio de 1994 a 2000, fue atendido de inmediato, el impacto había sido fulminante. Esa misma tarde, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue declarado muerto. En la ciudad, Mario Aburto Martínez, un hombre que concordaba con la descripción del autor, fue detenido e interrogado por horas. Las autoridades decidieron que él fue el único responsable del crimen. Así como sucedió en otros magnicidios, la investigación estuvo llena de huecos que llevaron a que surgieran decenas de teorías que aseguraban que había una conspiración política detrás de esto. En julio de 2022, el gobierno de México anunció que reabriría el caso para llegar al fondo del asunto. Número 5. Shinzo Abe. El 8 de julio de 2022.
El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue herido de 2 disparos mientras ofrecía un discurso frente a la estación de trenes Yamato Saidaiji en Nara. Según reportes, un hombre de 41 años, de nombre Tetsuya Yamegami, accionó una escopeta de fabricación casera cuyos proyectiles golpearon al político en el lado derecho del cuello y el lado izquierdo del tórax. Abe fue trasladado a un hospital, donde se le reportó como grave. 3 horas después del incidente, el mandatario, uno de los más longevos en la historia del Japón moderno, falleció. Este fue el primer caso de magnicidio en Japón desde el asesinato de Saitme Koutou y Takahashi Korekiyo en 1936.